buenos días a todos. Nuevamente una alegría poder estar compartiendo con ustedes un domingo más la palabra de Dios, y especialmente después de una semana especial. El jueves hemos tenido nuestra primera reunión presencial de oración y gracias a Dios éramos un lindo grupo, creo que éramos unos 25 más o menos, donde hemos podido disfrutar un tiempo de alabanza con barbijo, pero cantando con ganas, un tiempo de oración y un tiempo también de compartir el mensaje de Dios. Y bueno, contarles que dentro de poco también vamos a comenzar la Cena del Señor de esta misma manera. Este jueves vamos a tener la reunión de oración nuevamente para ir acostumbrándonos a este sistema, a este protocolo que nos piden de asistencia, ¿no es cierto?, en las iglesias, y de esa manera después ya ir paulatinamente aumentando las actividades que tenemos. Así que damos gracias a Dios, vamos a estar orando para que el Señor nos esté cuidando en este tiempo difícil, pero también dando gracias porque hemos podido nuevamente juntarnos como iglesia en el edificio que tenemos. Que la iglesia sigue funcionando, sí, pero lo lindo es poder vernos y compartir un tiempo juntos. Así que damos gracias a Dios por eso. Vamos a comenzar este tiempo ahora compartiendo un pensamiento que tiene que ver con vidas de hombres y mujeres que están dispuestos a entregar todo por Dios. Así que bueno, vamos a orar y vamos a comenzar con algunas cositas que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, te pedimos que al abrir tu palabra nos hables y queremos pedirte que sea de bendición a nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a ser verdaderos hijos que honren tu nombre en todo. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este tiempo hablando acerca de 7 personas. Vamos a tratar de ser rapiditos, pero 7 personas que la Biblia menciona que fueron hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en toda circunstancia. En momentos buenos, en momentos difíciles, en momentos en que quizás estaban angustiados, pero también en momentos de victoria estaban dispuestos para dar gracias a Dios y obedecer en toda circunstancia. Y hoy quisiera comenzar con un personaje que está en el libro de Primera Reyes. En el capítulo 13 de Primera Reyes, en el versículo 8, vamos a ver un personaje que desde el principio del capítulo habla este capítulo acerca de un varón de Dios, no da el nombre, un varón de Dios que se le presentó al rey Jeroboam. El rey Jeroboam no estaba haciendo bien las cosas, entonces este varón se confronta con él y le dice: mira, después de vos, de tu persona, van a ser otro y otro, pero hay uno que van a ser y que ese va a arreglar la situación, va a solucionar los problemas que vos tenés. Imagínense en esa situación, el rey enojado porque viene un varón de Dios y le dice que estaba haciendo mal las cosas. ¿Qué hace? Lo primero que dice es: préndanlo, ¿no? Como rey, como autoridad, manda a sus soldados a que lo tomen preso, aquí en este varón de Dios. Y cuando hace esto, préndanlo, la palabra de Dios dice que su mano se le secó y que ya no la podía volver a extender. En esa bronca que hizo de marcar al varón de Dios, su mano se le secó. Y este varón de Dios siguió anunciando lo que Dios tenía preparado, ¿no es cierto? Y claro, cuando vio este rey la mano seca, que no la podía mover, claro, tuvo temor y le pidió: por favor, pedí a tu Dios que me restaure la mano, dándose cuenta verdaderamente que este hombre era un varón de Dios. Y este varón, ¿qué hizo? Oró a Dios y Dios restauró la mano. Ahora, acompáñame al versículo 8, que es el versículo que quería leer. Primera Reyes, capítulo 13, versículo 7. Vamos con el 7 primero. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comamos, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería el pan, dice, ni bebería el agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
O sea que este varón tenía una encomienda que venía de parte de Dios. Él tenía que hacer algo, una tarea que Dios le mandó, y fue y la hizo. Y cuando este rey, con poder, con dinero, con fama, con un montón de cosas, le dijo, vení a casa, imagínense que la máxima autoridad nos esté invitando a ir a comer a la casa y que nos diga, tengo un presente para vos. Y nosotros rechacemos esa invitación. Ahora, era claro que Dios le había dicho que no vaya, que no coma, que no beba y que no vuelva por el camino que fue. Por lo tanto, este hombre tenía una tarea a cumplir, por cumplir. Y sabes, haciendo un paralelismo con nuestros días, con nuestra vida, con nuestra situación, Dios hace muchas veces lo mismo. Dios nos da oportunidades para obedecerle, porque Él nos manda a hacer cosas. Si uno se pone a pensar el mandamiento que el Señor nos dejó en su último momento de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todos aquellos que podamos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole un montón de cosas que tienen que ver con el Señor, no es lo que la Biblia nos dice. Él nos dejó una tarea a seguir. Y es una responsabilidad de tomar ese compromiso que vino de parte de Dios y obedecerlo. Y para comenzar este mensaje, el primer ejemplo es un ejemplo de obediencia. Aunque haya dinero por medio, regalo por medio, un banquete, las mejores bebidas, porque el rey podía dar todo eso, este varón de Dios estaba dispuesto a obedecer y no disfrutar de nada de eso, porque tenía algo que venía de parte de Dios, que fue encomendado por Dios y que él estaba dispuesto a obedecer. Qué desafío para vos y para mí con este primer punto, ¿no? El hecho de obedecer a Dios de esta manera. Poder de parte de Dios para cumplir estas cosas. Segundo punto. Gracias, Isa. El segundo punto que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver también con otro hombre que hizo de acuerdo a lo que Dios le mandó, aunque no era hombre, era un hombrecito todavía. Vamos a el libro de Reyes también, Segunda Reyes, el capítulo 22, el versículo 2. El libro de Segunda Reyes, capítulo 22, habla acerca de este muchacho que iba a nacer después, que fue anunciado por este varón de Dios. Vieron que habíamos leído, y bueno, en el capítulo menciona, van a ser un varón después de vos, y dice, y este va a hacer muchas cosas que vos no hiciste. Y Jeroboam ahí se enoja, y la realidad que este profeta estaba hablando de un nieto de él. Y uno va y encuentra al rey Josías. Josías, cuando comenzó a reinar, dice en el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Ahora uno dice, ¿a los 8 años él podía estar gobernando? Y no, la verdad que no. Él era la autoridad porque era el hijo del rey y bueno, le correspondía ese lugar porque era por descendencia, ¿no es cierto?, el que iba a ocupar ese lugar. Pero con esa edad de 8 años, él no podía gobernar. Tenía que tener gente al lado suyo. Pero qué importante es saber que los que estaban al lado de este rey eran hombres que temían a Dios y que querían obedecer en todo al Padre. ¿Por qué? Porque vieron 2 generaciones antes, en Jeroboam, las cosas malas. Y en el transcurso de reino a reino, vieron la mano de Dios cumpliéndose, porque Dios tenía preparado cosas. Y cuando Josías nace, estos que estaban alrededor dijeron, no, vamos a obedecer a este Dios maravilloso. Y lo hacen de una forma asombrosa. ¿De qué manera? Tratando de obedecer en todo
a lo que Dios dice en sus estatutos, decretos, ordenanzas. El entorno de este rey estaba temeroso de Dios. Qué lindo sería que hoy nuestro presidente esté rodeado de personas temerosas de Dios, que quieran honrar al Padre y servir y hacerle caso. Hoy no es una realidad. Entonces uno tiene que saber que los que están rodeando a nuestro presidente, y muchos no tienen temor de Dios. Hoy lo vamos a ver en estos días con el tema del aborto. Están dispuestos a matar. Vemos un montón de cosas que sabemos que hay en el medio, corrupción y tantas otras cosas. Pero no en este presidente, nomás en un montón de presidentes que hemos tenido. Y el gobierno no está cerca de Dios. Sabemos eso, pero ¿qué es lo importante? Que vos y que yo estemos cerca de Dios. Y que si Dios lo permite y en algún momento ellos necesiten algo, vos y yo estemos cerca. Con esa posibilidad de hablar del Señor y decirle acérquense a Dios. No hay mejor cosa para que vaya bien, para que tengamos prosperidad, para que tengamos bendición, el hecho de estar cerca de este Dios maravilloso. Entonces, cuando uno ve a Josías, en el versículo 2, fíjate lo que dice. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Estuvo en lo recto. Este chico, durante todo su gobierno, trató de hacer plenamente lo que Dios mandaba. E hizo, dice, lo recto. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Trató de estar en el camino correcto permanentemente, obedeciendo a Dios en todo. Qué desafío para cada uno de los que somos parte de la iglesia de Dios, ¿no? Andar en los caminos correctamente. No separarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino andar por el centro. Esto no tiene nada que ver con la política, si somos de derecha, de izquierda o de centro. No es eso. Sino tiene que ver con los mandamientos que Dios nos da. Andar correctamente, en el camino correcto. Eso es lo que Dios nos pide. Y cuando uno ve eso, ve ejemplos que son dignos de imitar y de seguir. Veíamos recién el primero, un varón de Dios que no se corrompe por el dinero, ni por regalo, ni por nada. Vos y yo tendríamos que andar de esa manera. Hombres y mujeres de Dios, que sean íntegros. El segundo tiene que ver con andar en los caminos de Dios. Y esto también tenemos que tener en cuenta. Tercero, el tercer ejemplo que uno puede ver en la palabra de Dios, que elegimos de tantos que hay, ¿no es cierto?, tiene que ver también con un hombre que, a pesar de sus circunstancias, sigue queriendo obedecer a Dios en todo. Y cuando digo esto, uno se da cuenta enseguida que hay hombres que han pasado momentos difíciles, que han sufrido, que han padecido enfermedad, que han padecido angustia, pérdidas. Y no hay mejor hombre para estudiar y para ver cómo se conduce en la vida que Job. Job fue un hombre íntegro, conforme al corazón de Dios en cuanto a un montón de cosas. Nunca renegó de Dios en cuanto a su situación. Sabía que lo que le pasaba era porque Dios permitía todas estas cosas. Los amigos que estaban alrededor le decían, bueno, maldecía a Dios y morite. Pero él decía, recibiré de Dios el bien y las cosas malas, ¿no? O sea, él tenía en claro que todas las circunstancias, buenas o malas, él tenía que saber pasar y confiar en aquel que les dio esa posibilidad de disfrutar o de padecer esa circunstancia. Mira, hoy en día hay un montón de circunstancias que nos están rodeando que son complicadas. Muchos familiares están perdiendo seres queridos por el tema del COVID, porque no hay atención, por un montón de circunstancias. Hoy, estos días veía en el noticiero cómo una nena que tiene cáncer tenía que estar con el papá caminando un montón de kilómetros por distintas dificultades que no la permitían. Y uno dice, todo eso lo pasan actualmente, sí, hay un montón. El cáncer, distintas enfermedades.
y toda la complicación que hay hoy por el tema del COVID hacen que muchos estén pasando momentos muy difíciles, angustiantes, donde no pueden hacer nada y donde necesitan esa esperanza, ese consuelo, esa ayuda. Qué desafío para cada uno de nosotros de poder estar en esas circunstancias, de poder estar colaborando, ayudando, dándole palabra de aliento. Dios es el que acomoda las circunstancias, ¿no? Pero si tenés esa oportunidad, no dudes en hablarle de Jesucristo, el único que puede darles una esperanza de vida eterna. Bueno, Job pasó un montón de problemas, de dificultades. Él sabía de todo esto, del dolor. Si te pones a leer en la Biblia, te menciona las llagas que él tenía, el dolor, la picazón y tantas otras cosas que menciona por causa de su enfermedad. Pero si seguís, decís, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, sus bienes en un momento, pero lo que no perdió fue la esperanza en el Señor. Y acompáñame al libro de Job, Job capítulo 23. En el versículo 11 habla de lo que él hizo. Y dice Job: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Esas son cosas que uno tiene que recordar. Vamos de nuevo. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Segundo, guardé su camino. Y tercero, y no me aparté. Tres cosas que Job hizo. En relación a esto uno puede recordar y evaluar cómo está nuestra situación. Nuestros pies siguen sus pisadas. Seguimos al Maestro plenamente. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitamos a Pablo, imitamos al Señor Jesús. Andamos en sus caminos, en sus pisadas. Pero también dice, guardé su camino. Y eso es algo que nos tenemos que evaluar nosotros. ¿Guardamos la palabra de Dios, lo que nos dice, cómo tenemos que andar? Porque el camino marca un sendero, ¿no es cierto?, hacia un rumbo. Y nuestro camino es hacia la meta, llegar a algo supremo, que es poder estar con nuestro Señor por una eternidad. Pero en el mientras tanto tenemos que hacer muchas cosas. Pero estamos dentro del camino. Y lo tenemos que saber. Dios nos marca pautas, parámetros, así como cuando uno va por la ruta y hay una banquina. La banquina es para que nos demos cuenta a veces de que estamos saliendo del camino y cuando nos damos cuenta de eso tenemos que volver al camino. Recuerdo que una vez estaba yendo para Misiones manejando y me quedé dormido. Y cuando me desperté por la banquina, porque la banquina empezó a hacer que el auto vibre. Y cuando empezó a vibrar el auto, ahí como que me presté atención, fue un segundo, pero hizo que volviera al camino y que pueda seguir correctamente. Paré, dormí un ratito y después seguí, ¿no? Pero esa vibración, el salir del camino, me marcó para estar nuevamente dentro del camino. Bueno, lo mismo pasa con las cosas de Dios. Dios nos marca un camino y a veces cuando estamos a punto de salir, hay cosas, hay cimbronazos que nos hacen volver. Si no volvés y te vas para el campo o para el otro lado, para donde sea, pero lo importante es que estemos dentro del camino, haciendo las cosas que Dios nos esté mandando en todo. Dice, y no me aparté. Hay algo que muchas veces pasa, es que la gente se aparta de Dios. Y con el transcurso del tiempo después quizás vuelven, pero vuelven lastimados, golpeados. Y es lo que pasa cuando uno se aparta del camino. Sale y se puede encontrar con cualquier cosa en el rumbo que no es el camino correcto. El camino va llanito, trata... Aunque acá en Argentina tenemos un montón de pozos y tenemos un montón de cosas, pero la idea es ir bien, pero si vamos para otro lado no sabemos qué va a haber. Y te puedes golpear muy fuerte. Como también puede ser que vuelvas sin muchas lastimaduras.
pero lo importante es andar en el camino de Dios. Y qué desafío para los cristianos. Sabiendo que hay momentos difíciles, que hay pruebas, que hay dolor, que hay enfermedades, que hay un montón de situaciones que pueden ser adversas a lo que nosotros queremos, Dios te está diciendo, anda en mis caminos, yo te los preparé para que andes correctamente, te marqué senda para que estés ahí entre esto y esto, pero que puedas estar recto. Y Job entendió eso y aunque pasó momentos difíciles, siguió cerca de este Dios maravilloso, nunca se apartó de él. Ahora, después de mucho tiempo, Dios, viendo a su hijo que era un hombre que amaba al Padre, lo bendijo. Le dio nuevamente familia, le dio nuevamente riqueza, le dio nuevamente salud. Pero él siempre alabó a Dios en todas circunstancias. Qué enseñanza para vos y para mí. Estar dispuesto a alabar en todo momento, inclusive el momento más difícil en tu vida, Dios tiene que ser glorificado. Cuarto, para que no digan que hablamos solo de hombres, hoy quisiera también ver dos mujeres que están en Éxodo, mujeres que estuvieron dispuestas a servir a Dios a pesar de todas las circunstancias adversas. Mira, hoy puede haber un montón de cosas que la gente hace para que vos te sientas mal en relación a lo que vos creés, lo que vos pensás. Muchas veces nos han dicho que los cristianos evangélicos somos unos retrógrados, hombres de nardental, que no tenemos conciencia, que no tenemos amor, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, que nos dedicamos exclusivamente a sacarle plata a la gente, que nos dedicamos exclusivamente a darles esperanzas falsas y un montón de cosas que, aunque digan todo eso y sabiendo que eso no es verdad, estamos dispuestos a servir a nuestro Dios. Aunque nos traten de obligar a hacer cosas, estamos dispuestos a decir no, nosotros queremos servir a Dios. Y estas dos mujeres, acompáñenme al libro de Éxodo, en el primer capítulo, habla acerca de el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel estaba en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, ellos tuvieron la mala experiencia de estar bajo un rey que no era un rey hebreo, sino que era un rey que estaba oprimiendo al pueblo hebreo. Ahora, el pueblo hebreo estaba creciendo en gran manera y los egipcios empezaron a darse cuenta que estaban teniendo muchísima cantidad de esclavos, porque ya estaban siendo esclavos los hebreos, y empezaron a tener temor por la cantidad que estaban siendo. Pero eso era promesa de Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis Dios le había prometido que la descendencia de Abraham iba a ser numerosa en gran manera y se estaba cumpliendo el plan de Dios en cuanto a esto. Pero el rey, viendo esto, dice, bueno, se está complicando la situación y están naciendo muchos varones hebreos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un control de natalidad. No es bueno que tengamos tantos varones, así que vamos a hacer lo siguiente. Todos los que nazcan varones hay que matarlos. Y si son mujeres, no hay problema, porque las tenemos de sirvientas, de esclavas, van a servir en las casas, nos van a servir como mujeres. Ese era el planteo que tenían los egipcios en ese momento. Pero cuando esto fue mandado por el rey, las mujeres parteras que escucharon la decisión del rey empezaron a dudar y dijeron, pero esto no es de Dios. Dios había prometido que nos íbamos a multiplicar como nación y nosotros vamos a estar matando a los chicos recién nacidos. Era muy sencillo, había que tirarlos al río. Bueno, si sobrevivían, la realidad es que no iban a sobrevivir, pero me asombra el valor que tuvieron estas dos mujeres. Estas dos mujeres son Cifra y Fuga. Nombre complicado, bueno, pero en aquel lugar se ve que era un nombre
conocido, digamos, y que tenían un significado. Todos los nombres en hebreo tenían un significado. Pero acá vemos estos nombres, 2 mujeres parteras. Y la Biblia las menciona y es lindo recalcar y recordar a mujeres que estuvieron dispuestas a dar su vida. ¿Saben por qué? Porque si el rey se enteraba que estas mujeres no hacían caso a la ordenanza del rey, y tranquilamente las degollaban, las mataban de distintas maneras, no sé cómo, pero eran dignas de muerte. Pero estas mujeres tuvieron más temor a Dios que al rey. Y no hicieron caso a esto. Acompáñame en la lectura que está en el versículo 17 del capítulo 1 de Éxodo. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hoy nuestro presidente nos dijo que iba a mandar a discutir el tema del aborto. ¿Y saben qué? Este presidente es como el rey de Egipto. Manda a matar niños. Y eso es una aberración para Dios. Porque el único que da vida y quita vida es Dios. Él es el único. Para mí es una pena y es un dolor grande que nuestra autoridad máxima de los argentinos tenga esta manera de pensar. Estamos a favor de las 2 vidas. Cualquier persona evangélica, incluso católica y de otras denominación también, estamos a favor de las 2 vidas, tanto de la madre como del hijo. No estamos a favor de un aborto, porque es cortarle la vida, y el único que corta vida es Dios. Señor presidente, tenga en cuenta esto, si algún día puede llegar a ver esto, que Dios va a maldecir su vida y va a maldecir su familia por esto que está haciendo. No yo, Dios. Pero si se arrepiente y cambia, Dios puede hacer cosas maravillosas. Bendecirlo. No va a bendecir a la nación teniendo esta idea. Porque estamos en un momento en que estamos hablando de pandemia y de muerte y estamos contando las muertes. Ahora han cambiado, ¿no? Ahora cuentan los que se están recuperando. Pero en un momento decían, tantos murieron, tantos murieron, tantos murieron. Y ahora no se dan cuenta, ¿no? Pero ustedes están mandando una ley para que maten. Ahora no se mueren por enfermedad. Ustedes van a matar a un montón de niños. Y van a obligar de una manera a los médicos a que hagan esto. Ahora sacaron también la posibilidad de libre conciencia. Pero igualmente los evangélicos no van a hacer esto. Pero aquellos que no temen a Dios sí lo van a hacer. Vamos a tener muchas parteras, parteros, que estén dispuestos a obedecer a Dios y van a decir, no, yo no voy a matar. Médicos que van a decir, no, estoy dispuesto a matar a ningún niño. Quiero la bendición de parte de Dios. Pero aquellos que sí estén dispuestos a hacer eso, se acarrean maldición tras maldición. No solo para ellos, sino para sus hijos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Qué desafío para nosotros que somos cristianos de estar orando y clamando para que Dios haga una obra en nuestro país. Una obra maravillosa y que se pueda parar y que no salga esto. Estos días va a haber un tiempo de oración. El día de ayer, el viernes, sábado, domingo, un tiempo donde se pide al pueblo de Dios que esté orando por este tema. Pero también el 28 va a haber una movilización hacia el Congreso para decirles no, no estamos de acuerdo. Miren, los cristianos no somos de ir a las marchas, pero a veces tenemos que mostrar con hechos reales que estamos en contra, porque si no avasallan mucho nuestros derechos. Estamos hablando acerca de una democracia, una forma de gobierno donde también tenemos que mostrar que la Argentina no está a favor de la vida, pero que el poder que hay, el lobby que hay, los negociados que hay con esto es tan fuerte que Satanás está ganando poco a poco esta batalla. Tenemos que luchar de tal manera que podamos honrar al Padre en todo. Si sale la ley, bueno, tendremos que seguir trabajando de la misma manera que siempre. ¿Sabes por qué? Porque las personas que hacen el aborto después tienen tanta carga en sus corazones por lo que hicieron, que acuden a las iglesias y ahí vos y yo tenemos que seguir trabajando y hablando
acerca de lo que Dios hace, perdonar. Dios quiere perdonar el pecado. No te metas en eso. Anímate a estar en contra de todas esas cosas. Como lo hicieron todos estos que mencionábamos antes, estamos dispuestos a servir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo eso. Estas dos mujeres dijeron, nosotros no vamos a hacer caso a lo que dice este rey. Nosotros no vamos a hacer caso a lo que dice nuestro presidente, de decir, apóyenme en esto. No. Aunque fue algo que él dijo al principio, no estamos de acuerdo. Lo tuvimos que votar porque de la una o del otro los dos tenían la misma postura. Tenemos que ver por todo esto, orar, clamar para que Dios bendiga a nuestra nación y no la maldiga por causa de estas leyes que en vez de hacernos bien a nuestra nación, nos alejan de nuestro Dios. Mujeres que están dispuestas a obedecer y dar la vida si es necesario para honrar a Dios. Cifra y fuga. Quinto, digno de ser imitado en el andar, mayor que este no hay, y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Él nos damos cuenta que siendo Rey y Señor de todas las cosas, se hizo hombre. Siendo la máxima autoridad, se hizo uno más entre todos. Siendo el creador de todo, porque todo fue creado. Ese texto me encanta. Todo fue creado por Él y para Él. El mismo Señor, el Hijo, creador de todas las cosas, creó todo con sus manos, con su palabra. Fue creado por Él y para Él. ¿Para qué? Para que todo lo que se hizo lo glorifique. Este es un egocéntrico. No. Él fue algo maravilloso que hizo posible que vos y yo tengamos una libertad de elegir el hecho de aceptarle o rechazarle, entendiendo plenamente el mensaje, teniendo en cuenta la obra del Espíritu Santo, teniendo en cuenta el proceso de Dios en cuanto a la salvación. La muerte de Jesucristo en la cruz hizo posible que vos y yo tengamos vida. Pero ¿sabes qué? Cuando mirás al Señor Jesús, el creador de todo, se hizo hombre y empezó a vivir como hombre. ¿Sabes qué quiere decir? Que vivió de la misma manera que vos y que yo, teniendo hambre, trabajando, teniendo necesidad, trabajando para poder suplir todo eso, pero teniendo un objetivo bien claro, el hacer lo que el Padre le decía en todo momento. Fíjate que él decía, si mi Padre trabaja, yo trabajo. Y no estaba hablando solamente de las cosas materiales, estaba hablando de lo espiritual. Y vos y yo tenemos que tener esa misma manera de pensar. Pero nosotros no somos Jesús. No, claro que no. Pero hemos visto a lo largo de estos simples ejemplos, hombres comunes y corrientes que estaban dispuestos a seguir a Dios y obedecer en todo. Cuando vemos al Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, Dios mismo hecho hombre en la tierra, y tenemos que imitarlo. Tenemos que andar en sus pisadas, seguir sus pisadas, andar en sus caminos, como decía Job, sin conocerlo. Hoy nosotros ya conocemos al Mesías, al Salvador, a Jesucristo, y lo que tenemos que hacer es lo mismo que Él hizo, que vamos a morir en la cruz, y la realidad es que Él nos dice eso, que moramos en la cruz, no, pero que estemos muertos con Él, para vivir con Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acordás cuando te bautizaste? Muere al mundo, era sumergirse, y cuando uno sale, vivo para Cristo. ¿Vivimos para Cristo? ¿Te bautizaste y vivís para Cristo? No estoy hablando del bautismo cuando son nenes que se le hace un bautismo de aspersión o se le moja la cabeza. No. El bautismo que el Señor Jesús hizo a lo largo de los tiempos es con personas que sean conscientes de lo que estaban haciendo. Y se acercaban a Él y lo bautizaba, dando ejemplo Él mismo de lo que tenía que hacer. Morir a una vida en la cual Satanás estaba gobernando y salir para vivir una vida en la cual Jesucristo gobierne nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera? Donde Dios esté gobernando tu vida, la mía,
la de la iglesia? Si es así, Dios va a bendecir nuestras vidas. Porque Dios se glorificó en el Hijo, viendo lo que el Hijo hizo. El Hijo decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ah, Señor, yo no quiero estar en esta situación. Y claro, si lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, estaban hablando mal, lo estaban juzgando, todo eso estaban haciendo con el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Van a hacer lo mismo con vos y conmigo. Quizás no estamos en un país que tenga estas problemáticas tan fuertes, pero hay otros países que sí, y vemos hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a seguir las pisadas de Jesús. ¿Estás dispuesto vos y yo a hacer eso? ¿Estamos dispuestos de esa manera? Hay veces las palabras nos condenan, pero también nos animan. Animémonos a obedecer el mandato de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Lucas. Acompáñame a Lucas. Capítulo 9. Lucas 9. El verso 51. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Este pasaje habla acerca de que él tenía que ir a Jerusalén sabiendo que ya iba a morir. Y cuando se cumplió el tiempo, ya era el momento en que él tenía que morir, afirmó su rostro. Quiere decir, bueno, ya está. Y voy. Me preparo, sabiendo que voy a morir. Me hace recordar a hombres y mujeres que han pasado por la historia de la iglesia. Mártires que han sido lanzados al Coliseo y han sido atravesados por lanzas, han sido cortados por espada, han sido quemados en hoguera. Como dice la palabra de Dios, han sido aserrados. ¿Todo por qué? Por seguir a Jesucristo, por obedecerle. Han sido crucificados, han sido maltratados. Cuando vos ves todo eso, decís: Señor, yo tengo que pasar esto. Gracias que estamos en Argentina y que la persecución no es tan grande, que no estamos en países quizás musulmanes donde muchos persiguen a los cristianos de tal manera que hasta los matan. Extremistas también, ¿no? No digamos todos. Pero cuando uno ve eso, dice: ¿estamos dispuestos y preparados? O si te dicen rechazar a Cristo y viví, vos vas a decir: sí, sí lo rechazo. La palabra de Dios dice que aquel que me negare, cuando esté en el cielo yo le negaré. Eso dice el Señor, que Él nos va a negar. No podemos negar a Jesucristo. No podemos decir que no somos cristianos, si hemos sido hijos de Dios. Mira, hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser religioso. El religioso va todos los domingos a la iglesia, los jueves, o está en todas las actividades de Zoom, o en todas las reuniones. Pero es religioso. Trata de tener esa relación con Dios y de volver a estar unido, pero no es un hijo de Dios. ¿Cómo que no es hijo de Dios? No. El hijo de Dios es aquel que reconoce su pecado y se arrepiente y tiene una relación con Dios en la cual la obra del Espíritu Santo hizo posible que todo esto que pasó en su vida fuera borrado por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la sangre que Él derramó. Ahora, muchos van a la iglesia y no entienden esto, y cuando el Señor venga a buscar a los suyos, se va a llevar a los suyos, a los cristianos, pero muchos se van a quedar porque son religiosos, no son hijos de Dios. Y este es un desafío también para que nosotros evaluemos y veamos cómo estamos delante de Dios. Si hoy Dios viene a buscar a su iglesia, ¿te vas con Él? Hay un coro que dice: me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Es verdad? Y no sé, si no sabes, es mejor que te arrodilles y empieces a clamar a Dios para que Dios perdone tu pecado y te dé la posibilidad de estar una eternidad con Él. Que no seas un fariseo. Quizás antes, en la época del Señor Jesús, estaban los fariseos, los hipócritas, que eran religiosos. Bueno, hoy también tenemos fariseos dentro de la iglesia, que son muy legalistas,
pero son sepulcros blanqueados, tratan de ser religiosos, legalistas, que exigen, hay que ser así, así, hay que marcar esto, hay que cumplir con esto, con aquello, con lo otro. ¿Y dónde está la misericordia, el amor? Tiene que ir de la misma manera, ¿no? Equilibrado. Tenemos muchas veces hombres y mujeres que son de este tipo de religiosidad, fariseos dentro de nuestra época, dentro de nuestras iglesias. Dios quiera que no sea esa la iglesia en Juncal. Dios quiera que eso no pase en nuestra iglesia. Pero tenemos que animarnos ¿a qué? A imitar al Señor Jesús, a andar como Él quiere, a seguirle verdaderamente y honrarle con nuestra vida y con nuestras palabras. Sexto, para tener en cuenta, dos hombres que conocieron al Señor Jesús, que vieron lo que el Señor Jesús hizo, que comprendieron el mensaje de Él. Uno de ellos le negó en un momento y el Señor Jesús le dijo, bueno, viendo el entusiasmo que vos tenés, te tengo que decir algo, ¿qué? ¿Me vas a negar 3 veces? Porque, ¿recuerdan? Pedro dice, yo no te voy a negar, voy a morir por vos. Un deseo desenfrenado de decir, yo voy a estar ahí al lado tuyo en todo momento. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, dice, me negarás 3 veces, ¿no? Y ocurrió eso. Pedro le negó y después tuvo que agachar cabeza y se fue dolido porque se dio cuenta que lo que el mismo Señor le dijo se cumplió. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús siempre da oportunidades. Y vos y yo nos podemos equivocar un montón de veces y hacer cosas indebidas que a Dios no le agradan. Pero si vamos con un corazón arrepentido, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fueron muchos hombres y mujeres de la Biblia, Dios perdona tu pecado y perdona mi pecado. Y nos da la posibilidad de restaurarnos y ponernos en un lugar, sobre roca, sobre el mismo Señor, para poder hacer la tarea, la que Él tiene preparada. Por lo tanto, quisiera que me acompañen a Hechos para ver a estos dos hombres. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Son dos pasajes que muchas veces hemos escuchado y leído acerca de estos dos hombres que fueron apretados. ¿Por quién? Y por el gobierno, por los sacerdotes de esa época. ¿A qué? A que no hablen más de Jesús, a que no prediquen acerca de este Dios maravilloso. Y cuando uno ve eso se da cuenta de que estos hombres aprendieron de los errores y no estaban dispuestos a volver a hacer lo mismo. Qué desafío para cada uno de los creyentes, que tenemos errores, a aprender de los errores para no cometerlos nuevamente. No hay peor cosa que caer en el mismo error 1, 2, 3, 4 veces, y a veces nos pasa. Pero tenemos que aprender para no caer en el mismo error y para no golpearnos de nuevo. Animarnos. Estos dos hombres en el versículo 19 tienen ese intercambio de palabras y lo que ellos dicen es algo que va a marcar qué tipo de hombres son. Dice el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos, versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Y el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Más, el 21, entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún, dice, modo de castigarles por causa del pueblo. Tenían unas ganas estos de agarrarlos del cogote, de apretarlos para que no prediquen el Evangelio. Pero Pedro y Juan entendieron. Pedro aprendió la lección. Juan, el amor que tenía para con el Señor, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Vieron a este hombre maravilloso, 100% Dios, 100% hombre, ver cómo Él padeció por amor. Y estos dos hombres, viendo todo eso, dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo no le vamos a contar a la gente lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros?
¿Cómo no le vamos a poder decir a las personas, si no te arrepentís de tus pecados te vas al infierno? ¿Cómo no le vamos a decir a esas personas que no conocen a Cristo que es necesario que le conozcan, que le amen, que le sirvan? Porque si no van a estar alejados de Él eternamente. Vos y yo estamos en la misma situación que estuvo Pedro y que estuvo Juan. Quizás te equivocaste un montón de veces, pero Dios te perdonó un montón de veces por la sangre de Jesucristo. Te limpió un montón de veces. Quizás vos, que sos un hombre que no cometió tantos pecados, o mujer que no cometió tantos pecados, le amás de la misma manera que Juan amaba al Señor. A tal punto de decir, Señor, quiero estar en tu pecho recostado, cerca tuyo. La Biblia dice acerca de eso, ¿no? Y hay mujeres y hombres que aman más a Dios y otros que se equivocan más, como Pedro, pero que están dispuestos, después de aprender la lección, de no seguir haciendo lo mismo. ¡Qué desafío! La Biblia nos habla permanentemente de desafíos. Dios nos pide eso, que cambiemos, que actuemos, que hagamos de acuerdo a lo que Él nos pide. Y en este sexto punto Dios está pidiendo a vos y a mí a que con confianza podamos seguir hablando del Señor, viendo los errores que tuvimos, viendo las dificultades que tuvimos, pero también viendo que amamos a este Dios maravilloso, porque también dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó de tal manera que nosotros también tenemos que amarlo. Séptimo y último punto. Me encanta hablar también acerca de una mujer que impactó en los tiempos. De tal manera impactó que hoy hay una división enorme entre dos religiones, la católica y la protestante. ¿Por qué? Porque esta mujer, una mujer digna de ser imitada, una mujer digna de ser imitada y de ser escuchada, impactó en las personas. Ahora, ¿de quién hablo? La Virgen María, que fue virgen, pero cuando después nació el Señor Jesús tuvo hermanos, la Biblia lo dice. Y entendemos que María, la madre del Señor Jesús, fue una mujer que marcó también el camino de este niño, que era 100% hombre, y le marcó el camino a seguir, llevándolo correctamente a los lugares correctos, junto con su papá José, que era un papá que estuvo presente, pero que no era el padre. El Espíritu Santo hizo algo maravilloso en María, hizo que ella concibiera, sin haber conocido a hombre, algo que solamente Dios puede hacer. Confiando en Él, vemos eso maravilloso que Dios hizo, y viendo la obra de Jesucristo nos damos cuenta que María tuvo una incidencia muy fuerte en el Señor, cuidándolo, llevándolo a lugares correctos. ¿Se acuerdan? Se le perdió el Señor Jesús en un momento cuando era chico y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y estaba en el templo, preguntando a aquellos que sabían mucho de la palabra de Dios. Y los que estaban ahí se sorprendían, dice, ¿cuántas preguntas y qué profundidad que tienen estas preguntas? El chico preguntaba con ansias. ¿Sabía? Claro que sabía, mucho sabía. Pero ¿saben qué? Uno ve ahí también una preocupación, la madre buscándolo por todos lados. ¿Dónde está? Hasta que lo encuentra. Y uno ve ese cuidado que tuvo María para con su hijo. Cuando lo vemos en la cruz también la vemos a ella, que está ahí acompañándolo. Una madre presente en todo momento. Quizás hay personas que no han tenido este privilegio de tener una madre que sea presente. La Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Te va a decir, acá estoy yo. Te va a abrigar. Eso es para aquellos que son huérfanos, para aquellos que no han tenido una madre o que no han tenido un padre.
Dios puede ser el mejor papá o mamá que siempre te esté acobijando, cuidando. Pero hablamos acerca de María y María fue algo impactante. ¿Te acordás cuando el Señor Jesús todavía no había llegado el tiempo de que Él se manifieste en las bodas de Canaán? Hubo un milagro que fue el primer milagro que se menciona, que el Señor Jesús convierte el agua en vino. ¿Y todo por qué? Porque en esa fiesta se había acabado el vino, se había acabado la fiesta. Cuando en una fiesta en aquella época se acababa el vino y se terminaba la fiesta. Pero viendo esto, María va y habla y le dice al Señor, mira, hay un problema. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado la hora todavía, no es mi momento. Pero la mamá le dice, Jesús, se acabó la fiesta, se les complica a todos estos novios. Yo no sé cómo sería ese diálogo, pero me imagino, ¿no? La madre diciéndole, dale, vos podés. Hacé esto, porque si no ellos no van a poder disfrutar de este tiempo, van a quedar mal. No sé cuál habrá sido el diálogo, pero uno se lo imagina de distinta manera cada uno. Pero el Señor Jesús, ¿qué hace? Dice, bueno, acá está, vamos a hacer esto. La madre agarra a todos los sirvientes y le dice, vengan. Y fíjate lo que les plantea. Vamos a San Juan capítulo 2. Ya estamos terminando. San Juan capítulo 2, versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María tenía en claro quién era Jesús. De muchas maneras había visto el poder de Dios sobre su hijo. Sabía que los mismos ángeles le habían dicho que tenía un privilegio. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Había una bendición especial para ese niño. ¿Quién era? El que iba a salvar al mundo. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una clara enseñanza acerca de este niño que fue creciendo y ya se estaba acercando su momento de mostrar que él era el Hijo de Dios y que era Dios mismo hecho hombre en la tierra. Y la mamá, en todas estas circunstancias que veía todo esto, le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les dice. Y qué desafío para la humanidad. Ya no estoy hablando de los protestantes, los evangélicos, los hermanos libres, no. Estoy hablando en general. Aquellos que creen en Dios, que creen que María es la Madre de Dios y que debe ser venerada por ser la Madre de Dios. Hoy yo te quiero decir y te quiero hacer ver que fue una mujer importante, que es digna de ser imitada, pero hay algo que ella dijo. No solamente en esto que iba a ser el Señor Jesús, sino en todas las cosas. Uno tiene que evaluar y decir, hagan todo lo que Él les dice. ¿Qué consejo que dio esta mujer? Para vos y para mí, hoy en día también. Hacer todo lo que el Señor Jesús diga. Esta mujer, esta madre, vio a su hijo nacer de una forma milagrosa y morir de una forma cruenta. Pero ¿sabes qué? No termina ahí la situación. Vio resucitar también a su hijo y saber que Él está en el cielo preparando un lugar para todos aquellos que creen es algo maravilloso. Miren, hay cosas que tenemos que resaltar y mujeres así valen la pena que tengamos mujeres así en todas las iglesias. Mujeres que estén dispuestas a obedecer al Señor Jesús en todo, a hacer lo que Él pide. Qué lindo es poder tener mujeres de este tipo. ¿Por qué? Porque resaltan la persona de Jesucristo. Hoy en la iglesia necesitamos mujeres de este tipo, que resalten la persona de Jesucristo. Vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Terminamos. Viendo estos 7 ejemplos
de hombres y mujeres que están dispuestos a servir a Dios. ¿Qué vas a hacer vos hoy? ¿Vas a seguir siendo un religioso, un fariseo? ¿O vas a ubicarte dentro de alguna de estas características de estos hombres y mujeres? ¿Dispuestos verdaderamente a servir a Dios sin importar el dinero y el regalo? Mira que hay muchos pastores y evangelistas y un montón de gente que habla de Dios por plata. ¿Estás dispuesto a no recibir nada? Quizás, como dice acá, regalos, nada, por hacer lo correcto. Dios te pide eso. Servirle a Él, no importa si te den o no te den. Si tengan plata o no tengan plata. Si le tenés que predicar a autoridades o a sencillos. Dios te dice, ¿estás dispuesto a servirme? A ser como Josías, andar en los caminos correctos, rodeado de gente correcta. ¿Tenés en tu entorno gente correcta que ame a Dios, que sirva a Dios? ¿O tus amigos son faloperos, o son drogadictos, o son ladrones, o son estafadores, pero voy a la iglesia? O no voy a la iglesia. Quizás hoy estás escuchando y es la oportunidad de darte cuenta que tu entorno no es bueno y que tenés que buscar gente que ame a Dios y que te pueda ayudar a andar en los caminos como ayudaron a Josías a gobernar durante varios años una nación. ¿Estás dispuesto a sufrir por amor de Dios? ¿A saber pasar momentos difíciles como fue Job? Que sufrió enfermedades, dolores, pérdidas, pero que su amor hacia Dios siguió siempre. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera? ¿Estás dispuesto a ser como Cifra y Fúa, que dijeron no vamos a obedecer a la autoridad, y aunque hagan esta aberración de querer matar a los niños, nosotros no lo vamos a hacer? Queridos médicos, parteras, gente de salud, tenemos que estar dispuestos a cuidar la vida, porque la vida viene de parte de Dios. ¿Estamos dispuestos a ser como Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a ser como Juan y Pedro? De estar anunciando el mensaje. ¿Estamos dispuestos a ser como María? Obedezcan en todo a Jesucristo. Qué desafío este domingo para vos y para mí. Dios quiera que podamos obedecerle en todo. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Con las promesas que Él nos dio, tenemos coronas para recibir si hacemos lo que Él nos pide. Pero si no le obedecemos, Él nos quita. Dios quiera que cuando podamos llegar delante de la presencia de Él, podamos quitar nuestras coronas y decirle, esto es tuyo, la gloria es para vos, la honra es para vos, porque vos sos el creador, el dueño, el que nos dio la posibilidad de estar una eternidad en esto maravilloso. Que a Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea la gloria, porque la merece. Que nosotros como hijos de Dios podamos vivir una vida agradable y perfecta, de acuerdo a lo que Él nos dejó estipulado en su palabra. Es lindo, es bueno, disfrutemos la vida, porque Dios nos permite esto, disfrutar de la vida y de sus bendiciones acá en la tierra. Hagámoslo, que el Señor nos bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el jueves en la reunión de oración, y hoy también está la actividad del estudio y tantas otras cosas más que tenemos a lo largo de la semana, pero vamos a estar juntos nuevamente el próximo jueves 20 horas en la reunión de oración. Anotate y te esperamos. Bendiciones.